Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sigo con todos. Eh, Vamos a ver si hoy puedo. Así que el jueves 4 de abril, a las 5 de la tarde. Y hoy vamos a entrevistar a un arquitecto de la ciudad de Chile. Él se llama Gonzalo Ruffin. Ahora mismo le voy a mandar la invitación y arrancamos. Ahí le mandé la invitación a Gonzalo Ruffin, que es chileno, que es arquitecto y que acaba de leer el mensaje y que debe estar por ingresar en estos momentos. Le ingresó. Eh, Ahí te mando la invitación para transmitir juntos. Ah, buenas. Ahí vamos a empezar. Hola, Hola Adrián, ¿cómo bien, estás? ¿y tú? Bien. Estoy con tos y así que vamos a ver si puedo hoy. Dale, perfecto. Yo vengo ¿Ve? saliendo de un resfrío también. Ah, sí. Eh, No, esto es tos, que es como no tengo moco, nada. ya. Tos pura. ¿Qué tal el día de hoy? Todo bien, en realidad, un poco lleno de cosas, ajetreado. No estoy en mi casa en este minuto, estoy en la casa de mis padres. Estoy en Santiago, ¿ya? Bien. Y viene una mezcla de cosas, en realidad viene entre trabajo, uno siempre aprovecha la instancia de venir a Santiago a hacer muchas más cosas. Y aquí estamos. Porque sos de Matanza, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde Vivo en es Matanzas. Matanza? Matanzas Ah, eh, Matanzas. está ubicado en una región que se llama la región de O'Higgins, que ¿Sí? es dos regiones al sur de la región metropolitana, más o menos. Ya está Ah, la región ok. de y está la región de O'Higgins hacia el sur. Si lo queremos traducir en distancia, será unos, unas 2 horas y media, 3 horas de Santiago hacia el sur, más o menos. ¿Qué sería por Linares, por ahí? Por Linares, no, es más creo, si no me equivoco, es un poco más al norte. Sí. La Ok. gracia, la gracia es que esto está hacia la costa. Ah, ¿es Costa? Sí, es costa. Matanzas es costa, es un pueblo en realidad pequeño que da hacia el Pacífico. Está muy cerca de otros pueblos. Bueno, la comuna más grande, en realidad Matanzas en sí no posee una comuna. La comuna de Matanzas es la comuna de Navidad. Bien. Sí, ¿Navidad? ¿Como la Navidad, fiesta? sí, como la fiesta, tal cual. Bien. ¿Y es lugar turístico para la playa o es muy frío ya? Mira, de hecho, últimamente los últimos 7, 10 años, más o menos, se ha vuelto en un foco turístico muy grande, muy apetecido por tanto chilenos como extranjeros, eh, Bien. por las condiciones del lugar, en realidad. Eh, el clima en invierno es un clima más helado, más no tan lluvioso. Han habido los Bien. últimos 2, 3 años, ha caído un poco más de agua, pero lo más normal es que sea un clima medio templado. Templado tanto también para verano. Eso quiere decir, en una temporada calurosa de verano que Santiago, tomándolo como referencia, pueden haber 35, 34 grados. Ahí en Ah, Matanza hay 26 grados, 28 grados, pero como corre mucho viento, eh, la sensación térmica baja bastante. Esa es la verdad. bien. Ahí estoy en Matanza. Sí, Por ahí está, por ahí vivís. sí. Yo- Vivo yo del pueblo de Matanzas, vivo hacia el sur unos 6 minutos en un lugar que se llama La Vega de Popuya. Acá, Ahí donde sale Alma Lodge, más o menos, ahí, más o menos. acá. Tengo mi casa. ¿Y sos originario
nacido de acá o vivís por una cuestión extra? ¿Naciste acá? No, yo ¿Ya? nací en Santiago y por decirlo así, la vida me llevó un poco a Matanzas, más Bien. relacionado a la parte laboral, ¿ya? O sea, yo llegué a Matanzas por un trabajo, eh, después de terminar una especie de viaje introspectivo a nivel estudios que yo hice fuera de Chile. Sí. eh, Volví a Chile y en mi vuelta a Chile encontré trabajo en Matanza, particularmente en una oficina que se llama WMR Arquitectos. Trabajé con ellos Mm, hartos años y después de trabajar con ellos de alguna forma me independicé y dejé como mi lugar de común vivir, por decirlo así, de diario vivir allá en Matanza. Bueno, básicamente bien. está muy conectado con la primera pregunta que me hiciste, Adrián. Si es que es un lugar muy turístico, de alguna forma la razón por la que yo me quedé allá, considerando también que es un lugar maravilloso, muy tranquilo, eh, me tocó la pandemia allá, otra pandemia, comparado con la pandemia que me describen mis amigos que vivieron en ciudades, en Santiago, Mm, Europa, los míos de Asia. Eh, Matanzas tiene un boom de desarrollo de proyectos inmobiliarios muy grande. Y eso de alguna forma me llevó a mi desarrollo como independiente allá en la zona. Y bueno, me casé allá, hice mi vida allá, básicamente. bien. Bueno, antes de ir a eso, te voy a hacer dos preguntas que estoy viendo acá en tu perfil. ¿Cómo llegaste a... ¿Por qué elegiste Milán para estudiar? Para hacer ¿qué hiciste? ¿Un máster en proyecto? Mira, hice una doble titulación de arquitectura y ¿Qué, de la Católica? no, yo salí de la Universidad del Desarrollo en Chile, Ah, ¿ya? bien. Y yo estudié en Italia, en Milán, estudié en el Politécnico de Milán. ¿Cómo Sí. nació la idea de Milán? Fue de esos accidentes que te da la vida, que de alguna forma uno tiene que agradecerla. Yo creo que soy un creyente de que la vida te da posibilidades y uno tiene que estar alerta para poder recogerlas de alguna forma. Yo egresé de la Universidad del Desarrollo, no recuerdo muy bien qué año, pero hace harto tiempo ya, unos 11, 12 años más o menos, creo. Eh, Egresé, no salí muy contento, no con la universidad, sino con la experiencia que tenía un poco en el cuerpo y producto de eso, eh, mi papá, tengo la suerte que mi papá también es arquitecto y compartimos muchas veces, conversamos de arquitectura bastante, hablamos mucho de proyectos interesantes que hayamos visto, de ferias internacionales Mm, y creo, si no me equivoco, o de haber sido 2 años antes, un año antes de que Alejandro Aravena curara ¿la la, Bienal? la Bienal de Venecia, mi papá me dijo, oye, te veo medio desmotivado. Y le dije, sí, necesito como un refresh, de alguna forma. Y ahí fui a la Bienal de Venecia, siendo mi primera vez en Europa. Yo no Bien. había salido muy pocas veces de Chile. Y esa vez me tocó salir a Europa, siendo mi primer destino en Italia, con la suerte en que en esa ida a Italia me volví a reencantar de la arquitectura y tuve la suerte de encontrarme un profesor que tuve en la Universidad del Desarrollo. Ahí, de hecho, él estaba atendiendo un restaurante, era Mirá vos. totalmente distinto que arquitectura. Y ahí le conté que estaba de alguna forma buscando reencontrar mi camino y él me dijo que Italia era un maravilloso lugar para poder empezar de nuevo, por decirlo así, y me lancé. Y ahí estuve cuando me decidí volver a estudiar, que prácticamente me quería volver a titular, y ahí resultó que ahí calzamos con el Politécnico de Milán, que me dio la posibilidad de volver a titularme y de sacar una maestría en Architectural Design, que fue un Mirá vos. estudio en inglés con ramos en italiano. Y ahí postulé a dos universidades principalmente, la IUAV de Venecia y el Politécnico de Es Milán. buenísima. Sí, quedé en las dos y finalmente me decidí por el Politécnico. No sé por qué, finalmente. Creo que fue por un tema de tinca, algo de piel, finalmente. Y me fui para allá, Mirá viví vos. 3 años en Porque Italia. la de Venecia es excelente. La de Sí, las salitas. sí, una maravilla. Sí, preciosa. Sí. Quizá lo más lógico habría sido que después de ese proceso como de iluminación que tuve de vuelta en Venecia hubiese quedado allá, pero mi experiencia en Milán fue tan maravillosa que de alguna forma me llevó a construir lo que fue el resto de mi futuro.
Entonces, eso Bien. prácticamente me llevó a terminar en Matanza, curiosamente. Entre Y medio además hubo otro capítulo que me es llevó a muy Tokio. difícil llegar a la IAF de Venecia. Es muy complicada. Sí, sí. Bueno, Es ahí, Miriam, es egresado de ahí. sí. Bueno, a mí me gusta estudiar bastante en realidad. Soy bien fanático del estudio, del cuaderno en ese sentido y tuve suerte de haber quedado en esas dos. Finalmente, como te comento, me decidí por el Politécnico. Es más ciudad, capaz. Sí, sí. Yo creo que quizás fue por eso. Fue porque era más ciudad y porque tenía ganas de tener un intercambio donde de alguna forma pudiese compartir más con otro tipo de cultura. En una de esas hubiese tenido la misma experiencia en el igual, pero me dio la tincada que podía hacer Milán algo más ecléctico, Más cosmopolita, claro, ¿no? también. Sí, ¿Y de ahí conociste a Fujimoto? sí. Tuve también otra casualidad de la vida, otro accidente en que en una, ¿Trabajaste con él? sí, en una feria que se hace en Milán que se llama el Salone de Inmóviles. Básicamente la ciudad se abre a que oficinas de arquitectura, talleres de diseño, mueblistas, gente que desarrolla objetos, artículos de todo, abren sus talleres, sus zonas de trabajo para que la gente pueda conocer un poco parte del rubro, y algo muy propio también de Milán. Y, y ahí en esa instancia tuve la oportunidad de que Fujimoto estaba exponiendo una obra que se llamaba Forest of Light, que era una especie de instalación A en ver, donde Ford. forest, como bosque Ah, de luz, sí, acá estoy viendo. y Ah, era esta es, mira vos, 2016. sí, muy bonita. Y ahí él estaba afuera, Esto. sí, y él estaba afuera del Forest of Light, y un poco bien japonés, agradeciendo a cada uno que visitaba el lugar. Y a la salida enganché con él, yo no lo conocía en realidad, yo tenía un compañero del Politécnico dentro de la maestría que era de Tokio y ahí él un poco me ilustró, pero fue gracias a ese como desconocimiento en que yo me acerqué un poco sin miedo y tuvimos una conversación bien larga y un poco creo que conectamos a nivel de intereses y él me invitó a trabajar a su oficina y luego de eso hice una postulación y quedé y prácticamente me gradué y en 2, 3 semanas después de que me gradué ya estaba trabajando en Tokio. Ah, te mudaste a Tokio. Sí, me mudé a Tokio, viví como 1 año y medio, 2 años allá. ¿Y, y qué onda el tema de educación chilena, italiana, trabajar en Tokio? ¿Hubo alguna dificultad o vivimos una era que ahora es todo como si fuésemos todos iguales? Mira, trabajar en una oficina y haber salido de una experiencia internacional, yo creo que como fue haber estado en el Politécnico, que es bastante internacional, de hecho, como te contaba, la maestría era en inglés, eh, ya me había un poco preparado la cancha, ya me sentía de alguna forma naturalizado con el ambiente. Entonces, una oficina como la de Sou Fujimoto, como la de Sanaa, como la de Kengo Kuma, Toyoito puede ser, son oficinas que dentro de todo, si bien tienen un departamento donde trabajan muchos japoneses, son bastante internacionales. Entonces, es como prácticamente una experiencia como universitaria, de nuevo. Claro. El desafío, Claro, porque incluso Milán ya no es tan en ese sentido, Venecia te hubiese complicado más. sí. Sí, también creo. De alguna forma, yo llegué a estudiar allá, conocía, hablaba un poco italiano, pero mi italiano era bastante pobre. Entonces, haber elegido el Politécnico de alguna forma también me facilitó el asunto y también pude trabajar mejor mi inglés en ese sentido. Entonces, Claro, Milán es como si estuvieses en Londres, en Zúrich o en Berlín, en ese sí, sentido. los mismos italianos de distintas regiones de Italia te molestan diciéndote que cuando uno estudia en Milán no se siente como estar estudiando en una ciudad italiana. Te dicen que estás estudiando como en una ciudad suiza. Exacto. Claro. Entonces, es bien cosmopolita, como decís tú. Sí. Y ahí, en ese sentido, siendo chileno, chileno, ¿te sentías como polita o te sentías como, uy, soy como de madera, no, no, soy todo lo contrario? ¿O te sentías abierto a ser cosmopolita siendo tu experiencia de Santiago? Sí, bueno, Santiago es la ciudad más grande de Chile.
un poco existe esta creencia en que mucha gente dice Santiago es Chile y hay gente que pelea respecto a ese dicho en que dice que Santiago no es Chile. Y bueno, ahora que yo vivo en regiones apoyo la moción, pero si hay algo que está pasando en Chile es en Santiago. Entonces Santiago entre todo una ciudad con matices tanto urbanos como rurales, es bien interesante. Entonces yo ya tenía un poco la cancha bien preparada. Yo creo que hubiese sido el desafío diferente si yo hubiese venido de una zona rural y me hubiese tocado haber vivido en Milán y haber vivido después en Tokio. Entonces yo ya estaba Claro. acostumbrado. Pero la densidad que se vive en Tokio, tanto en gente como el ritmo de trabajo, es algo que yo creo que no estaba preparado y que me tocó Y la experimentar. presión, ¿no? Sí, la La presión. competencia. Bueno, la postulación para entrar a trabajar con Son Fujimoto fue bien particular porque había mucha gente que estaba postulando al mismo tiempo que postulaba yo y los puestos disponibles para ganarse el trabajo eran muy pocos. Eran dos, tres y postulábamos como 10. Entonces, Wow. había una competencia ahí importante, no había una competencia negativa, nadie, de alguna forma, como decimos acá en Chile, nadie se hacía la cama, pero había que trabajar duro. Bien. Y por último, ¿pagan bien los japoneses? ¿O En un principio muy duro. preferís? En un principio yo creo que hubieron varios meses de trabajo inicial que era hasta que yo finalmente me ofrecieron contrato y con la ofrecida de contrato ya ellos son súper Ah, ordenados, todas las de la ley, me dieron él visa, mejoró. ahí mejoró, pero en un principio yo tuve que invertir de alguna forma para estar en Tokio y eso un poco se tradujo en mi experiencia y fue bien particular. De hecho, yo comía los famosos cup noodles, que son como ramen instantáneo, que valían $1. Yo comía eso todos los días porque no tenía plata. Entonces, fue bien de supervivencia los primeros meses, pero ya cuando tuve un sueldo y ya tuve visa, la cosa mejoró. Igual Bien. se mantuvieron estas cosas, como que el arriendo, por decirlo así, del metro cuadrado en Tokio es muy caro. Entonces, por el nivel de sueldo que yo obtenía, bueno, se sabe que dentro del rubro de la arquitectura los sueldos son bastante malos, por decirlo así. Eh, Sí. yo tenía que arrendar un departamento, que era un departamento en realidad donde los muros no llegaban hasta el techo. Eran, por decirlo así, departamentos donde estaban todos conectados entre sí. De hecho, yo escuchaba a mis compañeros roncar. Eh, si me alargo mucho, Adrián, me cortan nomás. Sí, está bueno. Pero de alguna forma yo pagaba un arriendo de unos $600, $500 por 5, 6, unos 6 metros cuadrados de departamento, donde tenía mi Wow. cama, un refrigerador y un escritorio debajo de mi cama. Y Y listo. como sí, y eso era, y como mi rutina diaria era irme a trabajar a las 9:30, 10 de la mañana donde soy Fujimoto y salir a las 1 de la mañana todos los días, incluidos sábados y varios domingos, eh, yo prácticamente llegaba a dormir. Entonces me moría ahí, ¿no? Claro. En la cama. Sí. Mirá Y, vos. sí, y Bueno, es finalmente lo que uno se imagina de Japón, ¿no? Ese esfuerzo. es bastante, es bien disciplinado. Hartos amigos míos entre medio se fueron. Yo quería un poco empaparme de esa experiencia. Yo de alguna forma estaba en esta como búsqueda pseudo espiritual profesional en que yo quería como volver a reencantarme y estaba dispuesto a llevar esa experiencia al extremo y quería vivirlo hasta el punto que dije, Bien. y ahí cuando dije ya estoy bien, volví a Chile eh, con sentimientos compartidos y ahí me llevó mi experiencia a vivir a Matanzas y un poco lo que tú ves en mi Instagram y me imagino algo que pudiste Bien. también por ahí. Sí, ahora estaba viendo la casa, el refugio a 45 grados. Sí. Contanos algo de esto. A ver, el refugio 45 grados, como me imagino, ya sabrás, eh, está la propuesta del arquitecto y está lo que quiere un cliente, está, por decirlo así, eh, la El solicitud, deseo. deseo, lo que te pide el cliente, lo que quiere lograr. Hay clientes que lo tienen súper claro, hay gente que no lo tienen tan claro. Es un cuestionamiento que yo tengo y que lo converso bastante con amigos míos, colegas del rubro, en qué es mejor finalmente, que el cliente lo tenga muy claro o que el cliente no sepa nada, un poco partir de la hoja en blanco
o abordar el proyecto donde los ingredientes sobre la mesa para hacer este kuchen, esta torta, sean ya preseleccionados. Aquí el cliente de alguna forma tenía súper claro el programa que él quería. Y el terreno no era, Bien, es decir, el terreno era muy bueno en términos de vistas, estaba súper bien ubicado, pero el lugar para poder emplazar el proyecto era un plano que era muy pequeño, era bastante, ¿cómo decirlo? Como no teníamos mucho lugar donde realmente poner el volumen que él quería poner. En claro. la masa interior, por decirlo de negativo, no teníamos dónde poner, posicionarlo. Entonces, de alguna forma, el proyecto nace como, primero que todo, un proyecto bien vertical, ¿ya? Donde finalmente esta verticalidad se traduciría en una forma en cómo construir esta verticalidad, y esta verticalidad se traduciría en una modulación, en este caso una elección que tomamos triangular, que te voy a explicar por qué de alguna forma lo elegimos así, y cómo esta verticalidad, este módulo triangular se repetía cerca de 9-10 veces en una cara horizontal, de forma, por decirlo así, Sí, apoyado en este. longitudinal. Claro. Y eso llevó a trabajar diferentes alturas dentro de los distintos recintos del proyecto, que es la cocina, tiene esta como doble altura, el living y el baño abajo están en este primer piso, tenemos un segundo piso donde hay 2 dormitorios, y un tercer piso donde tenemos esta especie como de, yo le llamo la ratonera, donde hay como un lugar entre un espacio Este, claro, para contemplar, para estar para lectura, para descansar, o puede convertirse también en un lugar para poner unos futones, un lugar para alojar 2-3 personas más dentro de la casa. Entonces, eh, el resultado fue ese. Y también un ingrediente que es bastante importante, que me gusta trabajarlo harto con los clientes, es el presupuesto disponible. Yo creo que gran parte del desafío de lo que hay que hacer, que también un poco lo demuestra el material, era que el cliente nos dijo, miren, en este caso yo tengo X cantidad de plata y necesito que eso se traduzca en un presupuesto económico bien resuelto y que de alguna forma simplificara esta cantidad de espacios que el cliente quería alojar. Entonces, eso llevó a que ese módulo, que es el mismo módulo que se repitió 9-10 veces, básicamente sí, horizontalmente, está. explicarle eso a los constructores era clave, era muy importante, era ser capaz de poder domesticar esta primera gran cerca, y que esa domesticación que de alguna forma los constructores fueran capaces, los maestros, los carpinteros fueran capaces de alguna forma absorber, ellos pudieran después repetirla. Porque uno como arquitecto, uno puede estar ahí mucho tiempo en la obra, pero uno no duerme en la obra. Entonces, de alguna forma, el proyecto, cuando uno lo piensa, creo yo, eh, tiene que ser también una guía. Para eso se hacen planos, ¿cierto? Para poder guiar a los constructores a que el Mm, proyecto se entienda y pueda construir, ¿cierto? Entonces, eso fue. Entonces, el presupuesto, la materialidad, bueno, Matanza, hay una cultura de trabajo en la madera también bastante, a los maestros, si bien hace unos 15 años atrás se trabajaba poco en madera, se trabajaban con materiales más industriales, de alguna forma la presencia de hartas oficinas de arquitectura en el sector ha hecho que la gente allá haya tomado como la madera como un material ya casi propio. De hecho, ya hay aserraderos en el sector, se trabajan maderas de todo tipo, tanto brutas, cepilladas, de medidas, de sobre medida, bien, eh, comerciales. Y eso es un poco el reflejo del proyecto, creo yo. sí. Ahí está, ahí está. Bueno, y antes lo que decía del territorio, ahí lo veíamos. Mm. Vos decías, tenías todo este espacio, pero bueno, el lugar era como este nada más, ¿no? El que tenías de posibilidad. Sí, sí. Y es muy común de que allá en la zona, esto es parte de un loteo, ya que está recién iniciando, hay pocas casas construidas, entonces todavía tiene ese como ambiente, esa sensación de que es un refugio, por eso le pusimos ese nombre, de que está como inmerso dentro del bosque matancino, una central. Entonces, eh, este loteo de alguna forma tiene sus propios reglamentos que uno tiene que cumplir. Y si bien se ve ahí la calle, esa huella, el Está. loteo te exigía estar de la calle hacia, por decir, mostrando la imagen que está ahí mostrando Adrián, era estar 7-8 metros Hacia hacia la el lado. ca- Nos dejaban un plano de como
6, 7 metros disponibles. Entonces, Este. de hecho, la casa está bien apoyada en la línea de edificación, en donde deberíamos haber partido el proyecto, por decirlo así. Ah, porque después es como un barranquito, es un barranco, ¿no? Sí, sí. Y en su minuto, cuando estuvimos Está. analizando el proyecto, eh, todo lo que se construyera en pendiente implica una ingeniería, un trabajo de cómo abordar esa pendiente que de alguna forma resulta en un proyecto que puede ser un poco más caro. Entonces, automáticamente lo descartamos. Sí, de alguna forma tratamos de incorporar esa pendiente en el proyecto a través de esta como figura, que si lo hablamos formalmente es como la hipotenusa de este triángulo, ¿cierto? Que es como que la Sí. pendiente de alguna forma se traduce y como que se proyecta en la casa, ¿cierto? Y se convierte en este triángulo rectángulo. Y estructura metálica no hay, solamente las aluminio de las ventanas, pero después es todo madera, ¿no? Mira, O hay curiosamente o hay tiene, refuerzos metálicos. mira, tiene varios flanches, porque uno de los desafíos del proyecto, ahí te puedo mandar a la interna un par de fotos, eh, de que Pues esto es todo eh, madera. seguramente mis colegas me entenderán ahí en el asunto, pero cuando uno tiene que construir proyectos en madera, especialmente cuando uno tiene un punto en que donde uno realiza un encuentro entre pilares y vigas, esta casa tiene Sí. momentos donde hay encuentros de 6 puntos y realizar Ah, por ese el amarre, por triángulo. decirlo, en madera, claro, era muy complicado. Entonces, y realizamos todo un sistema de, ahí con la constructora y con los carpinteros, realizamos también un sistema escondido de flanches de pletinas de acero, que son todas de alguna Ah, forma personalizadas, que quedaron escondidas dentro de la madera. De alguna forma también la elección de por qué hay ciertas maderas que son dos piezas y otras que son una pieza sólida, son básicamente para poder resolver esos encuentros, ¿como donde, este? claro, donde de alguna forma esas dos piezas de madera te dan la posibilidad de alojar 2 pulgadas de vacío en el Ahí está. interior. Claro, realizar un vacío de 2 pulgadas en el interior, donde ahí uno puede de alguna forma insertar con el sistema caja espiga eh, Mm. el encuentro entre un pilar, que se le hace un destaje, o sea, de alguna forma se hace como una especie como de inserto, y la viga de alguna forma recibe con un vacío, como una especie de macho y hembra, ¿cierto? Y recibe este vacío para realizar esa unión y a través de tornillos realizar el apriete. Cosa que todo el proyecto de alguna forma esté trabajando a través de compresiones, por decirlo así. Sí, por eso, en la foto estaba buscando, ¿dónde está acá la estructura metálica? Porque digo, Ahí ahí estoy está. estoy al debe de alguna forma con generar ahí material a nivel redes sociales con todo el producto, o sea, con todo lo que fue el desarrollo en obra, donde está todo eso. Así que pronto. Y con madera laminada lo podrías haber hecho sin el acero. Mira, cuando el proyecto nació, eh, la madera laminada, hay hartas empresas en realidad en Chile que trabajan madera laminada. Está Ingelam, está Timber, hay varias donde uno de alguna forma desde el desarrollo en tablero, uno puede ir llevando adelante un manejo, un control de todas esas uniones y todo eso. Pero la madera laminada, en ese minuto, que esto fue un proyecto entre antes de la pandemia y un poco también a principios de la pandemia, eh, no no estaba la economía para poder sacarlo adelante con madera laminada. Entonces, Ok. finalmente, la carpintería local fue una carpintería que fue la elección por la cual desarrollar eso. Bien. Y por último, antes de las preguntas, ¿qué es la casa RWO? Sí, este es un proyecto que vamos a construir ahora. Estamos muy cerca de construir, de hecho, estamos preparando la cancha, estamos bien ansiosos. Un proyecto nuevo también en Muy bien. Matanza, a diferencia del otro, del refugio de la Casa 45, es que es un proyecto que está más inserto hacia el sector del valle, más metido hacia el valle en Pucuya, en La Vega de Pucuya, ¿ya? Que es muy cerca de Matanza. Eh, como me imagino que conoce, Chile está como constituido entre dos grandes cordilleras. Está la cordillera de los Andes y hay una cordillera que separa el Pacífico con el Valle Central, que es la cordillera de la costa. Entonces, Sí.
cordillera a la costa que llega a Matanzas es un montón de cordones montañosos bastante bajos en términos de altura, son unas montañas bien chiquititas, que entre cada montaña de alguna forma se generan grietas, como quebradas, ¿ya? Entonces, Bien. esto es un terreno que de alguna forma es la bondad que tiene este terreno era que eran dos quebradas. Entonces, por decirlo así, el primer gesto del proyecto era como cómo abordar el hecho de cruzar estas dos quebradas, cómo sacar adelante ese desafío, construir la acción de atravesar. Entonces el proyecto se convierte como de alguna forma quiere construir un puente que se hace cargo de alguna forma se hace cargo eh, de las condiciones medioambientales del lugar, de cómo resolver también el hecho de cruzar de un punto al otro hacía que este vagón de tren, este eje, este vector, eh, Sí, capturara mucho norte, tomara mucha luz norte. Y la luz norte acá en Chile, si bien se aprovecha, es bien útil, hay que ser bien cuidadoso en cómo uno la incorpora dentro del proyecto, porque si no se puede convertir en un problema. O sea, más que una virtud, se convierte en un defecto, porque genera una situación de encandilación. Entonces, y un efecto invernadero importante. Entonces, el hecho de atravesar la casa genera este acceso, esta posibilidad de poder ingresar de forma independiente a cada uno de estos espacios, al dormitorio principal, al dormitorio 2, a los espacios comunes, y rematar en un espacio exterior, con un hot tub, con sí, una cuba, como le dicen acá, y, y al mismo tiempo un recorrido interior, una circulación interior. Entonces, esas persianitas que aparecen ahí en el proyecto es una forma de cómo ah, trabajar bien eh, esa luz norte, no solamente darle la posibilidad de que el alero haga el trabajo, y también trabajar la privacidad de cada uno de estos recintos. Entonces, esas persianas son esa posibilidad, por decirlo así, que uno quiere darle al propietario de que él controle qué tanta luz quiere incluir a cada uno de estos espacios. Y de alguna forma ese bien, marco de acero frontal que aparece es eso. Que aloja todas estas persianas y las convierte como en la característica principal del proyecto, en su principal virtud, por decirlo así. Entonces todos estos componentes son eso, de alguna forma. bien. Eh, bueno, siempre parece que hablaste de la secuencia del tren, ¿no? Esta cosa del ritmo. En el otro también estaba, dijiste que eran 9. Es una herramienta porque hay varios que va apareciendo, en este también aparece. Aunque tengan formas diferentes, siempre está el módulo, ¿no? Sí, Repetitivo, sí, estructural. sí. Acá está de vuelta, Curiosamente, ¿no? curiosamente va muy de la mano también con lo que te contaba yo, con el presupuesto disponible. Todos esos proyectos, la Casa RWO, la Casa Kite, el Refugio 45 y otros proyectos más, son clientes jóvenes, de la edad o de repente un poco más jóvenes, que llegan con estas ganas de querer llegar a Matanzas, construir y, y de alguna forma al modular proyectos, al generar, por ejemplo, un perfil, un corte transversal que se repite, esta forma en cómo uno le enseña también a través de planos, a través del diseño del proyecto, cómo uno le enseña también a los constructores a entender un perfil y repetirlo, por decirlo así, ha resultado un ejercicio en que ayuda bastante a que facilite el trabajo de la construcción, se reduzcan las horas de construcción. Y eso también ayuda en el Bien, presupuesto. Finalmente está el material por claro. un lado, al mismo tiempo está la mano de obra, que se diluye en X cantidad de meses, en que finalmente uno le paga el sueldo a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, mientras más meses, más cara sale la casa, mientras menos meses, más barato, ¿cierto? Mm, sí. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10. ¿Cuál es la Sí. primera que has elegido? Mira, eh, finalmente, la primera que elegí fue la obra de Frank Lloyd Wright. Ya. La obra de Frank Lloyd Oh, Wright es una obra bien conversada, creo que conoce bastante, pero yo le tengo un cariño bien especial porque me tocó conocerla y fue antes de comenzar este viaje hacia Milán. Y de alguna forma hasta el día de hoy esa como arquitectura japonesa americana que de alguna forma Frank como que trabaja, la veo bien reflejada en este proyecto, que es la casa Robbie, The Robbie House. mm.
Preciosa. Sí, muy bonita la casa. Creo que está de cargo, está inserta en un barrio que se llama Oak Park, muy cerca de Chicago. Me tocó hacer un viaje hacia Chicago donde vimos hartos proyectos, hay tanto residenciales como urbanos, y esta Ahí casa está. se me quedó en la retina. Es maravillosa, donde de alguna forma todas las decisiones que se tomaron, aparte de su formalidad, son un poco un resultado de esta conversación entre el arquitecto y el cliente. Me gusta bastante, que es bien interesante, parte del trabajo de nosotros, traducir y dar una propuesta que el cliente. Entonces, ¿cómo se hace cargo de alguna forma con por decirlo así, la gente que está en el espacio urbano y cómo trabaja su privacidad hacia el interior, alzándose, levantándose hacia arriba y al mismo tiempo buscando trabajar esta como situación de como vigía por el lugar, ese corte, exactamente. Es bastante Es interesante. buenísimo. Trabaja la privacidad de una forma en que no solamente el corte lo muestra, uno cuando está ahí en el lugar y uno está en ese segundo piso, se sienta así. Uno se siente como si estuviese totalmente alejado de Oak Park. Uno tiene que asomarse a las terrazas para Claro. volver a conectar. También trabaja tanto a nivel privacidad como también acústicamente. El ruido se ve también, eh, se siente lejano. Y viendo también la escala del proyecto, te lleva también a entender las distintas elecciones que tomó Frank de cómo desarrollar el proyecto, porque tiene escaleras y tiene espacios interiores bien holgados, bien amplios, y tiene escaleras muy pequeñas, muy delgadas de No. tránsito. Yo creo que hay una escalera, que es una de las escaleras principales desde el acceso, que tenía como cerca de 90 centímetros. Sí, Esta. es muy delgada esa escalera. Entonces, hoy en día, como el famoso modulor, eh, también la forma como uno le enseña en la escuela, una escalera que es un punto de encuentro donde básicamente toda la familia o toda la gente, todos los usuarios del lugar, de la casa, por decirlo así, van a estar como constantemente usándola, a uno se imaginaría tener un espacio amplio. Él no, dentro de sus elecciones él lo tomó, ¿cierto? Y dejando al centro, articulando la escalera con el fireplace, ¿cierto? Como el fuego, separando el comedor con la Sí. cocina. Esos pequeños gestos de Frank en esta casa me encantan, porque a pesar de todo Ahí lo está. construido, de todas las líneas, de alguna forma que se traducen en su dibujo, es un proyecto con gestos bastante sutiles. Es como bien prehistórico, por decirlo así, ¿cierto? Poner al centro el fuego, como eso de alguna forma es algo que desde un principio está, ¿no? Como en las cavernas, siempre el fuego está en el medio, y calentar a la familia. Y bueno, y él se tomó la oportunidad de desarrollar este tipo de detalles. Todo el mobiliario es de él, las iluminaciones de él, literales son de él. Era la época también, ¿cierto? A ver, voy a ver si tengo el. Hay parte de la chimenea. Vamos a poner chimenea. Porque puse fire. ¿Cómo se llama el hogar? ¿Cómo le dicen? ¿Fire qué? Fireplace, Ellos. fireplace. Fireplace, Ah, fire. Ah, claro, fireplace. fireplace. Ahí está. De Y alguna la escalera forma, está ahí atrás, lo que sí, decías antes. entonces es un elemento articulador del proyecto en que de alguna forma, aún así, teniendo eso en consideración, tiene una perforación sobre la chimenea. O sea, él finalmente conduce el humo hacia los lados para poder mantener esa continuidad entre el living y la cocina y no separarlos, ¿cierto? Acá. Entonces, claro, entonces es bien particular esta casa, tiene hartos, por decirlo así, gestos de Frank que después va a ir repitiendo en distintos proyectos que él tiene. Entonces, Y esta es la planta baja. Que a su esta vez es vos ves esto. la planta del piso de arriba. Ah, la de arriba. Sí, La que ves el árbol. sí, la que uno se siente de alguna Sería forma, esta. claro, lo que de alguna forma te lleva como a entender el concepto de la casa de la pradera, ¿cierto? De como mirar siempre el horizonte, se construye al estar en ese segundo piso y dejar a los, como al resto de la gente de la zona urbana, del resto del barrio, en una planta de primer piso, ¿cierto? Y son bajitas, ¿no? Es bajita, ¿no? La casa, Sí, el techo. sí, la escala es bien peculiar porque horizontalmente, bueno, él trabajaba mucho eso, ¿cierto? Él Sí. trabajaba mucho la horizontalidad
y la verticalidad, eh, él la trabaja también bastante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a mí me toca desarrollar muchos proyectos donde la altura promedio puede llegar a ser 240, 260. Esa casa se sentía que era más baja, de haber sido 220, 210 de repente. Mm. Entonces, eh, Porque si vos la traspolás a su experiencia japonesa está perfecto, sí, pero la experiencia estadounidense, los estadounidenses, por ser británicos o holandeses, sobre todo, son sí, altos. sí, Entonces, habrá sido, es como una referencia bastante complicada. sí, sí. Hay un detalle que es muy bonito, eh, que me imagino que es del detalle, ahí lo vamos a hablar más adelante con otra pregunta, pero es muy bonito como él tiene resuelto hasta el mínimo detalle para poder traducir de alguna forma su intención, que es que el mismo Mm, ladrillo que instala, él deja que, no conozco el término tecnicismo, soy bien malo para esos nombres, pero básicamente el becrón, por decirlo así, el adhesivo que él pone entre el ladrillo, entre el que está arriba y el que está abajo, él mantiene la línea de color gris, la pero el ladrillo que se conecta entre el que junta, está al lado del otro, ese él lo pinta prácticamente del mismo color que el ladrillo, entonces se da la sensación de que fuese un gran ladrillo horizontal. Otro gesto sí. más para trabajar eso horizontalidad de alguna forma. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí está lo que más o menos. Bien. Vamos a la próxima, vamos a otra pregunta. Dale. Eh, Otra obra. Mira, esto fue también, tiene que ver un poco con este viaje. La segunda pregunta que quería responder era la obra de Richard Neutra, ¿cierto? De Neutra. Uy, sí, sí. Suerte que no están vivos ninguno de los dos, si no te matarían. Sí, son parte como de mi colección personal de como padres, por decirlo así, modernos dentro de la arquitectura, ¿cierto? Y está en este caso la Casa Kaufmann. Bien. La Casa Kaufmann Ah, bueno, regia, que Neutra se la sacó a Wright. sí, eso iba, que comparten hartos ingredientes entre ellos. Entonces, claro, en este caso Frank había hecho su propia casa Kaufman, la casa de la cascada, ¿cierto? Y ahora le tocaba a Richard hacer la suya. Entonces, Claro. trabajan, es interesante cómo trabajan también Para diferentes. los que no sepan, Neutra, cuando llega a Estados Unidos, va a trabajar con Frank Lloyd Wright por un par de años, como, como miles de austríacos alemanes, y de ahí se va a Los Ángeles, ¿no? Se Sí. divorcian. Está, es un poco lo que hoy en día también vivimos, ¿cierto? Está como ese traspaso entre trabajar para, por decirlo así, un tutor, ¿cierto? Y después migrar para Claro, hacerlo, ¿cierto? Bueno, Richard lo hizo en ese sentido. Y de alguna forma se ven gestos de Frank en su trabajo, pero en una época de las famosas case study houses, ¿cierto? Y de ahí un mira, poco nace esa como en que yo conocí a Richard, porque un amigo mío, mi mejor amigo del Politécnico de Milán, si lo está, si está viendo, le mando un saludo. Él es un amigo mío de Armenia, que él me regaló un libro de un compendio, un libro, una colección completa de todo el trabajo de Richard Neutra a lo largo de su vida profesional. Y siempre se me quedó en la mente la Casa Kaufmann, si bien es súper conocida, encuentro que es un proyecto que de alguna forma también trabaja como gestos en que hay espacios servidos y espacios para servirse, ¿cierto? Y al mismo sí. tiempo en cómo se aprovechan los espacios exteriores y tanto de los espacios interiores, pero con una soltura en que finalmente hay ciertos elementos como de mies también dentro del trabajo, porque él no tiende a encerrar mucho los espacios, sino que finalmente son los elementos estructurales que de alguna forma van articulando estos espacios interiores, ¿cierto? Se genera este negativo gracias a la estructura también, pero no es una estructura tan evidente. Entonces, No. esa forma en como él también construía y se hacía propio y domesticaba el exterior, me gustó. O sea, como que al momento de elegir las preguntas, esta casa se me vino a la mente y tenía ganas de compartirla. También está el Claro hecho de que, que era una sí. época donde el auto también era un agente, un componente importante. Entonces, de hecho, todas las fotos de estas casas se les sacaban y siempre había un auto espectacular de la época.
Entonces, el hecho de construir la espacialidad interior, esta como secuencia de espacios, desde el exterior hacia el interior, el hecho de las tumbonas, esa forma de cómo usar el agua, los espejos de agua también y la horizontalidad, pero en diferentes niveles, y siempre incorporando también como elementos orgánicos, ¿cierto? Poner en contraposición esta idea de lo artificial con lo orgánico, ¿cierto? Para que lo artificial resalte y para que lo orgánico también, así como yin y yang. Bien interesante también. Entonces, eso me gustó como para elegir este proyecto. Bueno, acá en esta foto más o menos vas, cómo estas piedras están ahí dispuestas naturalmente, porque son piedras, ¿no? Sí, Pero, y después también acá como es, viste que tenías estos brazos que se expandían, que parece que se van como, se expanden, pero van saliendo cada uno de adentro del otro, ¿no? sí, sí. Esa cuestión de crecimiento. Bueno, y la chimenea ahí presente también como uno de los elementos más Sí, importantes central. verticales, ¿cierto? También muy al estilo de Frankie, ¿cierto? Sí, ahí estaba viendo, la chimenea, esta es la casa, la chimenea está justo ahí. Sí, también de nuevo el fireplace ahí como zona central. Y tiene hartos detalles, también me recuerda un poco a, ¿cómo se llama esto? También una época, en Chile también, muchos detalles que se desarrollaban en torno al fuego, mobiliario en obra que se dejaba hecho en torno al fuego porque había una instancia donde se compartía mucho padres-hijos familiarmente en ese lugar, Mm, ¿cierto? Entonces, también era un elemento articulador bastante interesante. ahí va. Bueno, vamos a la próxima. Ya, la pregunta 3 que yo elegí fue una obra de Giuseppe Terrani, que está un poco conectado con mi experiencia dentro de Milán, ¿cierto? Bastante enseñado ahí en el Politécnico y también mi amigo ahí Bueno, también. es la misma época, pero que se ha quedado. Y bueno, y tenía otro discurso político también de por medio, ¿cierto? El encargo nacía por tenía otro sentido, ¿cierto? De hecho, se le habla de que Giuseppe Terrani era un arquitecto fascista de alguna forma, porque de alguna forma Bueno, por eso se lo materializó, castigan, ¿no? claro. Entonces, esta es la casa que está en el lago Como, que se llama la Casa del Fallo, ¿cierto? La Casa Justa del Fallo esta, que es preciosa. es preciosa. Trabaja también mucho como con elementos que yo creo que en mi subconsciente están, son esos elementos como la modulación, ¿cierto? Trabajar las Sí, el profundidades, tren, claro, el vagón. la proporción áurea, el vagón de tren, claro, de alguna forma, cómo entendemos cómo ese módulo, que es súper literal, por decirlo así, en la obra, ayuda a que también el usuario sea capaz de escalarse dentro del proyecto. Entonces, uno le puede dar una dimensión al proyecto, uno puede entenderlo en ese sentido, uno le puede dar medida. Y eso creo que va muy de la mano también con el hecho yo creo que haber hecho los planos de esto fueron también esa como especie de como cómo traducir esto en la forma en cómo construirlo, ¿cierto? Cómo le damos dimensión a un proyecto sin que tenga el número escrito literalmente, ¿cierto? A través de Mm. geometría. Qué inteligente Entonces, es estos dos módulos en blanco, ¿no? Qué inteligente que es en relación a cómo gira, ¿no? Además de la planta, también en lo formal, ¿no? Y de lo estético, cómo puede después girar y cambiar la fachada sí. como elemento de articulación. Sí. Bueno, el proyecto es bien italiano. ¿En qué sentido? En que de alguna forma esa fachada principal, que es la fachada esa que todos conocemos de alguna forma o hemos visto, es la fachada principal. Entonces, tiene esos componentes que decís tú, Adrián, que son yo me imagino que él como arquitecto debe haber dicho, ¿cómo puedo lograr de que esta fachada de alguna forma, a través de este formalismo, puedo constituirla y dar a entender de que es la fachada principal del proyecto? Y esto cómo se relaciona con su plaza dura. Exacto. Y al mismo tiempo, al ser un proyecto que está inserto dentro de una calidad, una situación urbana, te permite reconocerlo visualmente desde muchos espacios, o sea, uno lo ve desde muy antes. Entonces, de alguna forma, uno Ah, ve estos cubitos, uno ve estos cuadrados, y uno los ve bastante cercanos. Uno dice, no es tan grande el edificio. Y a medida que uno se va acercando, wow, aparece esta escala monumental donde prácticamente cada piso caen dos personas paradas.
Inclusive en este lado también tiene el mismo recurso, ¿no? Sí. Deja el mismo modulaje, Mm, pero lo modifica para poder generar el cambio, ¿no? sí, tal cual. Son decisiones, son herramientas, ¿no? De forma Sí, estética. son herramientas, son ¿cómo decirlo? Su método, ¿cierto? Su forma, su Claro. selección. Y al Porque es lado, verdad bueno, lo que decís, ¿no? y esa fachada lateral Porque es verdad, también trabaja decoraciones a otra sí. escala, ¿cierto? Hace que el lleno, por decirlo así, sea superior al vacío en ese sentido. Eh, Claro, entonces, porque antes me decías de la fachada pública, ¿no? Mira, justo ahí tenés los escaloncitos que por sí, algo empiezan ahí, ¿no? tal cual. Vos tenés y después cómo lo transforma en algo sumamente doméstico que son las cocinas y los servicios y los cuartos, ¿no? Sí, También tiene como ese otro vuelco, ¿no? sí, tal cual. De Sí. Y de imagen. alguna forma también, como es un lugar donde también, yo creo que el edificio también se quiere relacionar mucho con su entorno, ¿no? Yo creo que quiere trabajar con la escala de los dos otros edificios de Como, que son bastante residenciales en ese sector. Entonces, de alguna forma las fachadas laterales yo creo que se hacen más pequeñas también para poder coquetear un poco con esa idea, con entender eso, ¿cierto? Entonces la fachada frontal es esta fachada monumental, como bien ruda, por Ahí decirlo así. está. Y la otra, bueno, y como partido general es un cubo. Qué más, cuántas veces en arquitectura hemos visto los cubos trabajados de diferentes Sí. maneras, ¿cierto? Y sí, sobre todo es esta decisión de vacío acá adelante, ¿no? Sí, sí. Es Y el soberbio proyecto no eso. es solamente el cubo, es claro, de CDA. Y eso también es muy italiano, ¿cierto? Es muy de Palladio, Eh. muy paladiano. Sí. Trabaja Igual esa proporción. imagínense porque esta foto parece ser de época, ¿no? De época de Sí, construcción. Entonces, sí, si es de época de construcción o no, pero ya te das cuenta cómo eran sus vecinos y él está ahí solito, ¿no? sí, Lo que habrá sido el día que inauguraron, ¿no? Bueno, la primera persona que fue a vivir acá, lo que habrá pensado el señor que vivía en este castillo, en estos 4 pisos, ¿no? sí, sí. Por eso que yo creo que fue un Era edificio el que monstruo. sí, Era, era la época también. era la persona más ignorante la que vivía acá para este. Claro, claro. Qué más racional que en este sentido que el propio gobierno. O sea, el gobierno de alguna forma es una forma de cómo concretar, cómo formalizar el orden, ¿cierto? Eh, la parte estatal también. Hay un mensaje igual dentro de todo. Por eso que se le asocia, se Sí, le habla como arquitectos fascistas de alguna forma. Es bien ahí está el hall. interesante. Sí. Y adentro hay un Ahí está vacío que lo trabaja, este. que también... Sí. Entonces, mira la escalera, mira los pilares, de alguna forma como se apropian de todo un frente de la planta, pero uno sigue ingresando. El ingreso no solamente está ahí, sino que el ingreso termina mucho más adelante también con el cambio del pavimento. Entonces, bien interesante eso. Ahí está lo que decíamos antes del bloque de fachada. ¿Por qué cambió el agujero? Sí, Ahí tenemos. La esquina es un departamento. claro, hay una funcionalidad de por medio, ¿cierto? Claro. Es muy Koolhaas igual, ¿eh? Sí, Koolhaas, a su estilo. Koolhaas se lo estudió de memoria. Sí, sí. Bueno, ahí está el componente periodístico de Kulhas también, ¿cierto? Cómo lo Sí. traduce dentro de esa arquitectura. Bueno, y eso también es muy parte Eh, de la otra que yo quería, me adelanto un poco, Adrián, pero Vamos a la próxima. la cuarta pregunta era eso, la obra de Rem Koolhaas, yo elegí también. Mira vos. Y, y elegí La Casa da Música, ¿cierto? Es un La proyecto que de Oporto. me tocó un proyecto que lamentablemente no he tenido la bondad de conocerlo en persona, pero es un proyecto que me tocó estudiarlo bastante para mi tesis cuando me gradué del Politécnico y cómo se estudiaba también como eh, es un edificio bien icónico, ¿cierto? Porque reúne muchos ingredientes en cómo Renculas de alguna forma traduce la forma en cómo piensa los proyectos y los construye. Es bien cinematográfico, porque antiguamente siempre está
cuestionamiento, ¿cierto? En que, ¿qué es primero, la forma o la función? De alguna forma, Rem Koolhaas dice, no, yo creo que la forma de mi proyecto sea un ejercicio negativo de la forma en cómo yo construyo la secuencia de espacios al interior. Entonces, si uno ve los cortes y uno ve las plantas del proyecto, que también tiene estos elementos de Terrani, ¿cierto? Que el proyecto es un elemento que se posa en el espacio, es esta especie de ovni, le dicen, el UFO, pero se puede apreciar de diferentes ángulos. De hecho, está inserto en una plaza central, en una circunvalación. Entonces, Sí. a medida que va recorriendo las distintas espacialidades interiores del proyecto, uno se va dando cuenta de que esas articulaciones, esos cachos que tiene el proyecto, ese elemento que no es un elemento formal, no es un cubo, sino que es la construcción de una nueva forma de este prisma, se va llevando a cabo como un resultado de lo que pasa adentro. Entonces, y eso también se traduce en materialidad, en el interior. Por fuera existe esta como masa homogénea, pero por dentro existe esta como construcción también de los distintos, de cómo el usuario va viviendo el edificio, ¿cierto? Entonces, desde cómo entra, tiene una escalera hasta como esta especie como de rampa tipo Sputnik que baja ¿Esta? eso, claro, a que te sale a recibir a este espacio público que te permite también entender la Acá, escala del proyecto. claro, Y acá que uno, llegué, ¿no? Acá llegamos. claro, y cómo uno Ahora llega y subí. el proyecto, uno empieza a espacialmente aprovecharlo, ¿cierto? Está bueno esto del ovni, del UFO, del UFO. Pero cuando vos llegás cuando vos llegás en un avión, tenés la escalera, ¿no? Está buena esta simulación del bicho extraño con su escalera, y en Sí, realidad ahí tiene su escalera el bicho. No lo había pensado así, ¿no? sí. Pero esta es como la escalera del bicho. Bueno, llegó algo, ¿cómo subimos, no? Bueno, por acá. Claro, uno habría pensado, ya, él cree que de alguna forma toda esta Ahí riqueza, se ve mejor. claro, toda esta escalera, toda esta riqueza interior en que él está trabajando, él me habría imaginado que él habría querido tomar una decisión de que esa escalera la hubiese incorporado adentro para que la figura finalmente resaltara. No, él la saca. Entonces, es como No, esto, es es porque como, tiene me parece que tiene más valor ahí, ¿ves? sí, Tac. exactamente. Y es bien finita, es bien delgada, Sí, como también puede ser las escaleras del colectivito, ¿viste? Las manuales, sí, de la grúa escalera. sí. Ahora, lo único que me da envidia de la gente que ha podido aprovechar el proyecto o ir a obras de teatro o exposiciones o lo que se vaya a hacer adentro de alguna forma, alguna obra, es que dicen de que cada uno de estos recintos, si uno ve las plantas del proyecto, ¿cierto? Eh, las plantas de alguna forma se van girando. Uno sube y uno aborda la planta como de alguna forma tomando un vector y después la misma circulación interior te cambia el vector hacia otro lado y después te cambia el vector de nuevo hacia otro lado y trabaja con espacios que se amplían y otros que se comprimen. Entonces, direcciones y cómo se convierten de alguna forma en estas como ventanas del proyecto, hacia dónde Mm. miran, cuál es el telón de fondo, básicamente, ¿cierto? Entonces, eh, mira, es como, es bonito porque es curioso, pero me recuerda un poco a lo que hace Peso por el Rickhausen en Chile. Es como que tomar una imagen de cada uno de alguna forma diferentes, Dif- son bien individuales. Sí. Entonces, eso también yo creo que Red lo incorpora en tu proyecto. Entonces, por eso digo que se ve como su esencia periodística, en cómo esta cantidad de información él la traduce en un proyecto de arquitectura y que sea coherente, que No, no se vea. él siempre hizo eso, ¿no? De que cada fachada uno pueda pensar que no es el mismo edificio. Que puedes decir, es la misma obra o es del mismo arquitecto, pero te puedes plantear, ¿es el mismo que el de al lado, no? Claro, Eh, Uno puede pensar, no sé, capaz que el primero que es la Expo de Lille, ¿te acuerdas el edificio de la Expo de Lille? El huevo ese, sí, esa no forma. Vos podías entender que era
pero no te imaginabas todas esas caras juntas, ¿no? Porque son cuatro edificios diferentes. Sí. Las casas de él también trabajan mucho con esa materialidad también. Sí, Y ponen como en duda hasta las mismas decisiones estructurales que él toma. De hecho, yo me imagino que haber estructurado todas esas rotaciones de esas plantas interiormente eh, lo llevaron a un poco a trabajar con esas compresiones, esas ampliaciones del espacio. ¿Cómo tú traduces una arquitectura tan irregular, de alguna forma este, interiormente? ¿no? ¿Cómo tú la traduces en una Este estructura? son cuatro edificios, va cambiando cada vez que va doblando. Sí, Y ves acá, esta imagen es el mismo, sí, en otro sector. sí. Y en cambio, en la ópera, en la ópera es bastante similar, pero el interior no, el interior sí juega con eso. Se fue el audio, volviste, ¿no? Ahí volvió. Y volvió. Eh, Después de Culjas, ¿dónde ¿A vamos? dónde vamos? A ver, déjame revisar. Tengo mi pequeño torpedo acá para no olvidar. Ya, después vamos a Casas del Pacífico. Mira, siendo un país con tanto Pacífico, yo creo que lo más Sí. lógico habría sido haber elegido una obra chilena, pero no lo hice. Elegí una obra de Craig Elwood. Elegí un ¿Cuál proyecto de ellas? de Craig Elwood que se llama La Residencia Hunt. Hunt se llama. Recibe- Ah, sí. ¿Qué es la que está? ¿La de Malibú? Sí, la de Malibu. Ese proyecto eh, Hermoso. es muy bonito también Este. y trabaja la forma, trabaja el descenso, ¿cierto? Él quiere construir un descenso y un asomo, ¿cierto? Y también de alguna forma quiere materializar esa funcionalidad del proyecto. También está el hecho de que existe el auto, que es un componente bastante importante dentro de la casa, y cómo también el proyecto de alguna forma ¿Viste? demuestra bien formal de nuevo esta geometría ortogonal que se sienta sobre el terreno, pero no lo confunde, sino que sigue manteniendo los componentes de los elementos orgánicos del proyecto de este elemento racional. Y curiosamente, la elección de cómo resolver las patas de madera, él trabaja un poco con esta como... él no lo resuelve de una forma muy particular, sino como que él es bien arcaico en la forma como lo resuelve. Me imagino que un poco queriendo simular en que lo racional es lo superior y un poco más esto orgánico abajo, ¿cierto? Ah. Entonces, ese descenso, Bueno, esa división entre los autos y la parte habitable también lo encuentro muy interesante. Puede haber sido un elemento que salía en una sola línea, pero él generó un quiebre. está bueno eso que dijiste, porque no lo había pensado antes. Es una cuestión como de Dante Alighieri, ¿no? ¿Viste? Del libro ¿no? ¿Cómo se llama? Del infierno, ¿no? Sí, Que está abajo estamos nosotros, la Divina Comedia, ¿no? Y sí, arriba estaba lo razonable y nosotros éramos el quilombo, ¿no? Y claro, acá con la madera, lo que acabas de decir, como viene en relación a eso, ¿no? sí, sí. Es como una decisión formal de cómo hacer que el proyecto, que esa formalidad, la forma en cómo resolver Ahí está. llegada a tierra, Porque ves, hay una distorsión sí, en- entre esos dos. Esta foto está buenísima, ¿no? es muy bueno ese proyecto. Yo me pierdo, Una cuestión más salvaje y... entiendo que todavía existe, pero no estoy seguro. Sí, existe y... Ay, ¿cómo se llaman estos? Él es japonés y ella es estadounidense. Eh, Acá en Argentina tienen una casa Él es con japonés Diego y es, Arraigada. ay, no sé, me pillaste. Eh, Bueno, ellos tienen una casa al lado. Trabajaron en esa, hicieron como una casa en el terreno de al lado ¿Eh? y medio que le hicieron como, le agregaron una casa también a esa casa. Perfecto. Qué bonita, A ver si, qué bonita esa cultura.
cultura americana de alguna forma en que como que cuidan bastante y protegen todo este tipo de emblemas, ¿cierto? Arquitectónicos. Existe toda una fundación en torno a Ferran Lloyd Wright, también con Mies, también preservar las casas de Pierre Koenig, las casas Sí. de Neutra, también está el tema, este caso de Greg Elwood. También Johnston Marclay son. ya, perfecto. No los conocía. Eh, estos son Johnston Marclay. Ah, La casa que está en Argentina es esta, que la hicieron con Diego Arraigada. mira, Y creo que la estas son las casas de ellos. ¿Eh? La creo de que la Diego la había visto. conoces. Sí. Y después tienen estas casas. Y una de estas casas, creo que, no sé si es esta, está en el terreno de la casa Hunt. Tiene un aire a Eh, aires eh, un poco. sí, bueno, lo que ahora todo tiene un Aries a Aires Matthews también, ¿viste? Sí, puede ser. Sí. Uno de los ¿Ves? principios Pasa de. que quedan, Mira, creo que la de Elwood está por metida ahí por atrás. Es como que le perfecto. sacaron, le taparon Le quitaron protagonismo. pero creo que no te lo muestran. Sí. Ya. A ver, vamos a poner casa Hunt. Sí. No, pongo casa Hunt y me aparece esta foto. Así que pasemos a la próxima. ¿Cuál es la próxima? A ver. Después, para la sexta, yo pensé en una obra de Tokio también. Una obra de Tokio fue complicado elegir una, así que elegí dos, pero son del mismo arquitecto. Ya, son de So Fujimoto, de mi ex jefe, curiosamente. Bien. Eh, en la casa Na, ¿Es alguna, en la house. es alguna cosa has trabajado? No, ninguna de ellas dos. De hecho, yo cuando llegué a la oficina ya estaban construidas. Que es la Bien. House NA y la Tokyo Apartments. Y Eh, entre esos trabajos que vos trabajabas con él, ¿hasta qué punto de responsabilidad tenías vos? ¿O era solamente la tarea? ¿Tenías algún tipo de decisión? ¿O era solamente tengo que hacer esto? lo que pasa es que en estudios internacionales de tamaño de escala mediana y escala mayor, hay decisiones que toma el arquitecto. A ver, todo pasaba en este caso por Fujimoto-san. O sea, de alguna forma todo se resolvía y todo iba de la mano con él. Entonces, si no se resolvía presencialmente con él, la tecnología permitía para resolverlo a nivel de correo, a través de dibujos, sketches, uno mandaba un plano y él te lo mandaba de vuelta rayado. O sea, había una forma de cómo hacer las cosas, ¿cierto? A mí particularmente cuando yo llegué, a mí me incorporaron un equipo que era un equipo que estaba haciendo muchos proyectos en China, ¿ya? Y era un equipo que tenía, el jefe del proyecto, del equipo, mejor dicho, era una persona, de hecho, ella era de Shanghai, perdón, de Beijing, era ella, era, había gente de Corea, había gente, yo era el único latino en la oficina de Latinoamérica, me refiero, había gente de España, Bien. era bien internacional. Eh, Pero en este sentido, todas las decisiones conceptuales del proyecto pasaban por Fujimoto en este caso y había espacio para que nosotros como equipo desarrolláramos ciertos detalles constructivos, ¿ya? Ok. Eh, pero finalmente yo creo que la visión de Fujimoto-san era como que el proyecto siempre estaba, yo creo que él lo imaginaba bastante, de hecho sus sketches iniciales eran bastante sugerentes, eran bien interpretativos. Uno de repente le hacía un sketch y uno lo interpretaba de una forma, pero él en realidad quería decir de otra cosa. Y eso es bastante interesante, que de alguna forma un sketch te puede llevar a distintas Sí. materializaciones de ese ¿cierto? Bien. Entonces, lo bonito que Bueno, ¿y tiene por el qué? proyecto, Sí. lo bonito que tiene la casa NA con los Tokyo Apartments es que de alguna forma siempre trabaja con un módulo, ¿cierto? En la casa, en la House NA, él elige Ahí como están. formal, eh, que a todo esto
las fotos que uno ve en internet tienen un lente, un gran angular gigantesco, porque la casa es muy chica. Está ubicada en un barrio residencial urbano muy apretado, donde las calles tienen 4 metros, 3 metros, y la casa literalmente se te viene encima. Entonces, difícil. ¿Ya? Entonces, ¿por qué elegí este proyecto y la otra, la Tokyo Apartments, al mismo tiempo? Porque quería compararlos, en que la A ver, modulación, Tokyo Apartments. la modulación del, ¿cómo se llama esto? De la House NA, él elige este como módulo ortogonal, y el módulo ortogonal básicamente convierte en como en un módulo mínimo, como en una habitación, o Ah, se convierte finalmente en que la suma de todos estos elementos ortogonales eh, eh, desarrollan el interior del hogar, ¿ya? Y a diferencia de la Tokyo Apartments, que es todo lo contrario, que es literal, es que cada módulo finalmente es su propio interior, ¿ya? Donde la sí. transparencia está muy reducida y la forma en cómo recorrer verticalmente el proyecto es como la casa de Kula, es como el ascenso de Kulas, ¿cierto? En la casa de música, es un elemento ajeno, exterior, ¿cierto? Es traducir Tokio en un solo proyecto, en esta como mezcolanza, esta forma de cómo hacer un proyecto urbano en un espacio reducido, en esta suma de distintos elementos, en distintas como mini casas. Fujimoto siempre nos decía de que su Pero en sueño este de ser, caso, sí, el sueño de ser arquitecto, él decía que había nacido en los patios de juego cuando él era niño, donde él jugaba como con juguetes, donde él apilaba, hacía operaciones bien sencillas, donde una iba por sobre otro. Entonces, este proyecto es muy propio de él, en que son estos elementos formales, que son estas casitas con dos aguas, que se va subiendo una por sobre la sí. otra, ¿cierto? Y finalmente toda la circulación es exterior. Entiendo que cada uno de esos Ahí elementos está. se articula para convertirse en un departamento. Hay departamentos que son verticales y hay departamentos que son horizontales. Claro, como ahí se ve en ese corte, ¿cierto? Qué locura, ¿no? Sí. Imaginar esto en tu cabeza. Bueno, en House NA todo eso es solo un interior, donde la forma de Claro, estructurar esto es esta como modulación, ¿cierto? ahí está. Claro, vos acá, esta escalera te lleva a este, después subís acá y después bajás a este. Es Es un como, claro reflejo un poco de la vida en Tokio. Si te toca la posibilidad, o no sé si ha ido Adriana, Tokio no, es bien caótico, y bien en ese sentido. Hay esquinas súper apretadas, espacios amplios donde la densidad se nota, es muy aparente. Hay rincones donde de repente uno da la vuelta y uno encuentra uno de los mejores restaurantes de ramen del mundo. Entonces, toda esa experiencia de rincones que se abren, que se aprietan, eh, un poco se traduce en esta casa. porque incluso acá, mira, salís de esta puerta, es como privado. Sí, Pues salís de esta puerta, porque acá estás saliendo de la puerta, subís y después acá entras por la ventana. sí. Es bien urbano. Esto debe ser es un solo departamento, debe ser. Claro, yo tengo entendido que son más de uno. Por eso que el nombre es como apartments. Es como que creo que son dos o No, tres. no, pero. Ah, pero en este caso debe ser el mismo. Sí, claro. Esos dos se articulan verticalmente. Es un departamento que es vertical, ¿cierto? Y todo chapa blanca. Sí, sí. Una época en que él trabajaba mucho los elementos blancos. A mí me tocó presenciar y trabajar un poco en un proyecto que se llama el Shiroya Hotel, que se construyó y se publicó ahora en la revista GA, creo que hace un tiempo. Y, y él también trabaja con elementos blancos, pero trabajando también un poco con lo que hablamos de la casa Kaufman, también de Craig Elwood, en que pone en contraposición también el cerro, la parte como natural, la parte orgánica. Eh, sí, bonita, Muy bueno. muy bonita la Bueno, casa. creo que es como, ¿viste? ¿Te acordás de la casa de la vieja, ay, ¿cómo se llama? La Vira House, ¿no? ¿Cómo se llama? La casa de sillas, lo que hizo Herzog en Meurón. Vita, Sí, la Vita House de Herzog.
es como, sería como el mismo trabajo, pero sin la instrucción, ¿no? Como en el sentido este de que después estas casas adentro es todo un mismo espacio, ¿no? Un espacio sin Sí, forma. Él mantiene la forma interior del triangulito de la casa, pero lo que Herzog hizo es como que le vació el interior, ¿no? sí, sí. Eh, él tenía muy clara una idea, me acuerdo, y después, producto de esa idea, salían mini modelos como de poliuretano expandido. Y yo me acuerdo que para un proyecto yo debo haber hecho unos 10, unos 30 modelos, donde una casa se giraba un poquitito, la otra se giraba un poquitito, esta se ponía de punta. Entonces, finalmente, también es muy cinematográfico, ¿cierto? Es como finalmente el resultado final es una composición que es tanto formal como espacial. Es como lo que decís tú, Mm. como por una puerta y hay veces que entro por Este, una ventana. Claro. este es el de Herzog. Sí. Que pero el interior, él lo descompone en todo, ¿no? Como estas Sí, casitas verticales, ¿no? sí. Hay algunas que se Eh, posan, que, ¿cierto? sí, eh, el interior es como inexplicable, no tiene estas cuestiones que vos, cómo lo han Sí, hecho. sí. Que eso en Japón no sucede, ¿no? Y- Todo es como explicable. sí, sí. Bueno, ellos también tienen un tema de espiritualidad que tratan de traducir bastante en espacio, en su interioridad, ¿cierto? En los espacios interiores, en cómo los espacios tienen, a través del uso de la menor cantidad de elementos posible, lograr la mayor conexión, por decirlo así, con el espacio, con el estar, ¿cierto? Era lo que Como una decía, sensibilidad claro. pura. A mí me pasó una cuestión muy curiosa, que el mero hecho de que las casas, está esta tradición, ¿cierto? En que uno se sienta en el piso, existe el concepto del tatami, uno se sienta a comer. El hecho de bajar el horizonte visual, automáticamente uno da a entender que el espacio es muy vasto. Entonces, por eso que las casas tienden a tener cielos más bajos. Entonces, Mm. el hecho de manejar esa flexibilidad entre el proyecto privado y el proyecto público también se veía, era algo muy propio de ellos, en que los proyectos privados se sentían más apretados y los proyectos públicos eran más internacionales, por decirlo así. Se entendía que existe esta idea de los espacios más con mayor aire en su interior, mayor altura. Bien. Vamos a la última pregunta. Elegí la mejor que te quede. Vamos. A ver, eh, la mejor que me quede. Mira, un poco para cerrar también con lo que yo te contaba, eh, quiero elegir como pregunta a mi arquitecto alemán también, para A ver. decirte. Arquitecto alemán es un Sí. arquitecto que se llama Oswald Matthias Ungers. Sí, qué lindo. Sí. Y ¿Por principalmente qué? la Galería de Arte Contemporáneo. Ese proyecto es bien interesante porque trabaja también eh, del módulo mínimo y cómo el módulo mínimo de alguna forma al escalarlo puede convertirse tanto en espacialidades como en decisiones formales estructurales, como en el todo, es como cómo reducir la escala de lo macro a lo micro y todo se convierte en una decisión arquitectónica donde todo está súper controlado al punto en que es extremadamente racional, ¿cierto? ¿Cómo Entonces, se llama la galería? Galería de Arte Contemporáneo. No sé por qué no mucha gente habla de Ungers. Y yo en el momento estaba como pregunta Ungers y nadie me lo eligió. Temporada. Bueno, y El mi, hijo, prof- mi el hijo profesor era buenísimo. Sí, mi profesor de tesis fue alumno de Ungers en su El minuto. Entonces italiano. entonces él enseñaba mucho lo que Ungers había enseñado. Claro, mira, eh, es bien paladiano también de alguna forma, ¿cierto? En cómo Sí. este volumen, este elemento racional, este cubo, se sienta sobre esta plataforma para levantarse, para tomar más protagonismo.
Y finalmente hasta cómo se resuelven las ventanas, cada una de las esquinas, eh, va todo entre el módulo superior, la escala macro y lo micro. Hasta el ventanal más pequeño es parte de un cuadrado más grande y esa decisión es parte de la racionalidad completa. Finalmente es cómo se le da medida al proyecto, cómo el proyecto se convierte en una gran regla, cómo entendemos el proyecto, ¿cierto? Y No lo eso conocía este. es muy propio como del racionalismo también alemán, ¿cierto? Y nada, quería también traerlo a la entrevista porque, como bien decís tú, creo que se menciona poco a Oswald Matthias Unger. Si te mostrara mi tesis, que también no la tengo ahora a mano, con la que me gradué del Politécnico, está muy inspirado en este edificio. Eh, Nosotros Bien. vamos a hacer un teatro en Berlín para mi tesis. Y Ah, te preguntaba, ¿dónde estaba? ese está en un sector en la isla central de Berlín, al lado del Museo Minzel, que es como la parte donde están todos los museos, ¿cierto? Que la parte sur de esa isla se le conoce como Fischerinsel, que era el momento en que Alemania pasó por su momento soviético, ¿cierto? Se pusieron una serie de torres. Este teatro que nosotros pusimos trabajaba ciertos componentes de Unger, que era como eso, era trabajar desde el módulo mínimo, desde el ladrillo, que en este caso era un edificio de ladrillo, en cómo la elección de la dimensión del ladrillo se traducía finalmente en el módulo mínimo y cómo el módulo mínimo finalmente se convertía en que el proyecto era un gran ladrillo finalmente, ¿cierto? Y era un elemento vertical, entonces era Es- uno de todas esas torres. Claro, eso. Uno tiende a acordar un poco del Puse Müller con esto también. Bueno, ¿esta imagen es de adentro o es otra cosa esto? Eso es una imagen interior con una exposición que ellos tienen, que esa escultura me imagino que es una exposición que ha sido el momento. Pero toda esa espacialidad ¿Esto es el interior, interior? sí, ese es el interior. Wow. Dudaba. Por eso te pregunté, no sabía. Ahí está. Creo Es que el una galería edificio comercial, parece acá. deben haber puesto una cafetería abajo seguramente. Claro. Entiendo que Ahí ese es está. el edificio, me puedo equivocar, pero entiendo que ese es. Un poco por las formalidades que se pueden ver en el desarrollo del cielo, creo que es ese. Ahí está. Sí. Porque bastante, ¿no? Es muy llamativa la diferencia. Y a diferencia de la casa del Fallo, como que todas las caras son iguales, o la gran mayoría son iguales, ¿cierto? Sí, Entonces no hay una lección formal de cuál es la fachada principal. no. Bueno, también por eso tiene tiene este basamento que lo separa, ¿no? Claro. De lo urbano. Sí. Como esta cuestión como de monumento. Me imagino que habrá sido para ¿Subís darle para más acá? proporción. No, no me tocó ir al edificio, lamentablemente. Ah, Eh, Creo que debe haber sido una decisión que se ha tomado también para poder trabajar con la perspectiva del edificio, sí. ¿cierto? Uno ve que cuando uno levanta las cosas, un poco lo que hizo la casa de Palladio, la que está en Verona, ¿cierto? Eh, no recuerdo bien el nombre del proyecto, pero es bien conocido, ¿cierto? Él también lo pone sobre una plataforma un poco para darle mayor altura y que la proporcionalidad del proyecto en su altura trabaje con este módulo inicial, con su elección. Bien. No, estaba buscando porque es que en Afganistán habían como unos triángulos que no tenían punta, que eran como unos basamentos así. Ah, sí. Me hizo acordar de eso. Eran Usur, no me acuerdo con eran. Ah, Que son no. como los primeros edificios afganos, qué sé yo. Sí. Eh, Tal vez venía por algo. Viste que estaba en esa relación también posmoderna de relacionarlo a algo con antes, ¿no? Sí, sí, E- sí. Ese basamento es bastante extraño. Sí, bueno, quizás tiene que ver Eh, conversando, ¿sí? Entre la regularidad del volumen y la elección más arbitraria, ¿cierto? Lo más orgánico. Y como quizás sí. si
también tan ortogonal como el resto del edificio. Claro, Ahí está. Ahí hicimos a Ungers. sí, Y el hijo tiene dos o tres casas y una de estas es esta casa, Darsate. sí, el hijo también es arquitecto, efectivamente. A mí me encantaba el hijo. Tiene dos o tres casas nada más. Sí, Eh, tiene poca obra. después muere. Sí. Sí, porque se muere muy joven. Ah, no Creo sabía, que perfecto. muere a la segunda o tercera casa. Sí. Ah, Y se deprime mucho y creo que muere como... A la mujer y él mueren muy seguido. Después el hijo. perfecto. Pero la hora del hijo estaba... Matías era el Sí, hijo. Matías Ungers. Eh, sí. Así que bueno, ¿cómo termina tu día en Santiago? Ahora tengo una reunión a las 7. Vamos a ir a revisar un proyecto también que estamos sacando en una zona norte en Chile, en un sector que se llama Huentelao. Bien, Hacer un proyecto, una casa familiar y toca ver una de las etapas de ese proyecto en este minuto. Entonces, eso, así cierro. bien. ¿Y mañana ya te volvés a Matanzas? No, mañana parto al norte a revisar otro proyecto, también a ver un terreno, a ver también como la primera visita, por decirlo así, de un proyecto nuevo que Bien. empezar a ver. ¿En el desierto o más abajo? Es a 3 horas más o menos al norte de Santiago. Entonces Ah, Santiago me sirve como una base para poder partir. Desde Matanzas serían 6 horas, entonces para poder trabajar con la escala del viaje, por decirlo así, preferir ir para acá, tener la reunión que tengo que tener hoy día y de ahí sigo hacia el norte. Y de ahí me vuelvo a Matanzas el bien. día. ¿Te imaginás te imaginas una vez trabajar en Arica, en Antofagasta, en algo bien al norte, bien desierto? ¿Te imaginas? Porque ahí no podés trabajar en Madrid, ¿no? ¿Cómo te ves ahí? Mira, en realidad una de las razones por las que estudié arquitectura era porque Chile es un país bastante diverso a nivel de por decirlo así, como De de climas. clima, de lugares por ver, cómo tanto al norte y al sur cambia drásticamente la temperatura y cómo eso se traduce en su flora y fauna, ¿cierto? Entonces, eh, creo que lo que yo estoy haciendo en la zona central es muy propio de la zona central. Ya al momento que me toque abordar un proyecto de la zona sur, la misma elección de los materiales, como la forma en cómo desarrollaríamos esa relación interior-exterior de los proyectos, cambia, ¿cierto? Y eso también se traduce en otras Pero formalidades. tal vez el sur con el Valle Central están más Claro, vinculados con la claro, madera. claro. Pero hacia el norte yo me imagino que quizá, bueno, hoy en día pues, hay una industria nacional del trabajo de la madera que es bien grande, pero quizás hacia el norte el trabajo con el acero puede ser bien interesante, puede haber una posibilidad de poder trabajar con eso, o con materiales más rudos como por ejemplo trabajar con distintos áridos también podría ser una buena elección, Mm, ¿cierto? Entonces creo que hay que aprovechar las bondades del lugar, entonces un poco en respuesta a tu pregunta, eh, bueno, yo estoy muy contento que están saliendo estos proyectos al norte. Lo veo como un gran desafío. Uno aprende mucho de estas cosas también. Uno no viene a imponer, ¿cierto? bien. Uno viene también a realizar ese como intercambio, ¿cierto? Hay una exploración también de cómo resolver de la mejor forma posible el encargo, tanto económicamente. Entonces, efectivamente, si la madera sale muy cara en el norte, no, yo creo que por allá tampoco nos va el camino, ¿cierto? Bien. Nosotros siempre, del otro lado de la cordillera, parece ser que, como que siempre pensamos en hormigón. Si no es hormigón, es ladrillo, ¿no? Sí, ¿Ustedes alguna vez pensás en hormigón? sí, Sí, ¿y hormigón? sí, pienso hormigón. De hecho, la reunión de hoy día, el proyecto tiene ciertos elementos de hormigón. De hecho, eh, Ciertos elementos. tiene ciertos elementos de hormigón, sí, cierto. Es que en este caso en particular estoy jugando con varios elementos dentro de esta casa que vamos a revisar hoy, en que
existe un volumen de madera que de alguna forma coquetea y juega con otro volumen de piedra. Entonces es un volumen de piedra y un volumen de madera. Y cómo se relacionan entre ellos de alguna forma. Como Claro, el descanso. hormigón. Entonces, no me cierro la posibilidad de poder desarrollar un proyecto completo en hormigón. Creo que tiene que ir de la mano también con qué tipo de espacialidad o resultados se quiere lograr, ¿cierto? El hormigón también tiene unas capacidades estructurales que permiten, como podemos ver de repente en obras como Marcio Kogan, unas losas tensadas preciosas, unos voladizos muy grandes. La madera no tiene esa virtud, ¿cierto? Por eso que también aparecen estos vagones de tren con estas vigas repetidas, porque dentro de la calidad material que tiene la madera, eh, trabaja hasta cierto punto en que se pandea y se quiebra y pierde su calidad estructural, ¿cierto? Entonces el hormigón, al ser este compuesto entre este ario y el acero, como bien conocemos, eh, te entrega otras virtudes, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, quizás cuando esté pensando en resolver proyectos que quieran trabajar ese tipo de propiedades, yo creo que feliz de trabajar con hormigón. Bien. O capaz alguna vez si te llama un argentino o un chileno que tiene una casa en Córdoba o en Mendoza, va a salir el Me ha hormigón. tocado ir hartas veces a Mendoza porque uno de mis mejores amigos vive en Mendoza. De hecho, ahora él no vive ahí, Y- vive en Madrid. Perdí mi base en Mendoza. Pero Mendoza me Bien. encanta cruzar. Hacer bodegas. Claro. Así que bueno, gracias y nos veremos Gracias pronto. a ti, Adrián, por tu tiempo y por la instancia. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao. la próxima.